Bienvenidos amigos de A Opinión Magazine de todos los viernes. Es su mesa de análisis, muy bien acompañados con nuestro colaborador de todos los viernes, mi querido Paco Ruiz. ¿Cómo estás? Querido Aníbal, contento, muy contento de escuchar la plática previa que ojalá ahorita podamos retomar, entusiasmado de responder esa pregunta, de poder encontrar en conjunto contigo y con los invitados la respuesta de qué es lo que tiene que pasar en Aguascalientes para ser un mejor estado, para vivir en la ciudad, en el estado, en el país que queremos vivir, en el estado, país que soñamos. Contento, Aníbal. Oye, pero además has traído a un gran invitado, mano. O sea, No, hombre, de lujo, se va a poner bueno, vas a ver ahorita. oye, y les vamos a presentar a nuestro queridísimo Mario Guevara. ¿Cómo estás, mi querido Mario? Aníbal, con el gusto de saludarte, igual a Paco Ruiz, de saludarlos a ambos y muy entusiasmado con esta iniciativa que han tomado de poder hacer este tipo de mesas de análisis ahora en la virtualidad del hogar, ¿no? Muy cercanos a todos. Ojalá llegaron para quedarse, ¿no? Ojalá que... Sin duda, tú que le sabes mucho a eso, Paco, sabes perfectamente la gran trascendencia y del paso que ha dado la humanidad, en verdad así lo digo, con el nuevo uso de la tecnología de manera ya cotidiana, ya no tanto en las empresas o las organizaciones, sino ya también nosotros como individuos, como seres humanos, ¿no? Del día a día. A ver si se queda, Mario. O sea, a mí me causa mucha duda si vamos a pensar que en 2 años se soluciona este problema, que también lo hemos discutido, que no tenemos ni idea de cuándo se va a acabar esta ochentena, pero una vez que se acabe, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a seguir teniendo nuestras reuniones por Zoom o vamos a regresar a trasladarnos 1 o 2 horas en el tráfico para llegar a nuestra cita? Ojalá que esto se quede. Yo sí extraño que vengan aquí al estudio y nos tomemos unos vinos tintos después del programa. No sean ingratos, mano. No, claro. Y ahorita en la casa acabo esto, apagamos, cerramos la pantalla y a dormir, Aníbal. Y antes era quedarnos ahí 1 hora, seguir platicando y el día siguiente despertarte muy tarde. Sin duda la etapa histórica en la que nos estamos desenvolviendo va a hablar de un antes del COVID y un después del COVID-19 en la correlación de fuerzas que se van a replantear, obviamente, en la geopolítica, por un lado, y en las relaciones sociales, cómo se van a volver a componer y cómo va a haber una gran cercanía de manera cotidiana a cómo hacíamos nuestra vida diaria, pero con una gran distancia en términos de poder cuidar la salud misma y la higiene de la gente, y también aprovechando estas herramientas. Ya no hay que tenerle miedo al poder hacerlo de esta manera, ¿no? Pero sí va a haber un antes. ¿Qué va a cambiar, Mario? ¿El qué? ¿Sí ves cambiando la política? O sea, sí ves que platicamos mucho, ¿no? En lugar de ir a repartir la despensa, vas a ir a repartir la licencia de Zoom. Puede ser. La política va a cambiar radicalmente. Yo creo que ahorita muchos de los políticos tradicionales viven aún en ese entorno de comodidad, de ese confort despensero, y que sin duda ahora se van a dar cuenta que la política ya no se va a hacer solamente con el clientelismo político que estaban acostumbrados, por una razón, porque hoy los ojos de la sociedad estarán mucho más atentos en cuál es la acción o la conducta del político, si lo hace realmente a manera de hacer una transformación, un cambio que la sociedad está requiriendo, o si sigue siendo la misma práctica de ser coercitivos en la petición del voto o clientelares en la compra del voto. También hay que empezar a ver cómo se va a comportar la sociedad en las capas sociales. A lo mejor en ciertas capas seguirá el clientelismo político teniendo una influencia importante, pero yo creo que esto va a ir cambiando. Ya hoy lo sabemos que prácticamente el 80, no tengo bien el dato, el casi 90% de la población tiene un celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo también vería, ahorita para no hablar tanto, dejo en la mesa, por ejemplo, que ahorita lo que está pasando con el COVID-19 a nivel nacional, inclusive mundial, muchos de nuestros líderes políticos le quedan a deber a la sociedad, porque no están a la altura de la expectativa en el planteamiento de cómo tienen que manejar una crisis que hoy, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, lamentablemente estamos viendo que hubo un incremento sustancial
que en el comportamiento de los datos oficiales, ojo, oficiales, que es lo que nos trae confundidos a todo el mundo. ¿Perdón? O sea, ¿por parte del gobierno del Estado? No, por parte de todo. O sea, del todo es gobiernos estatales, municipales, la propia federación y la responsabilidad de la sociedad al no quedarse en casa. Unos por irresponsabilidad, que es no entender la gravedad del asunto, y otros por la necesidad que tienen que salir a chambear a la calle, no hay de otra. Sí. O morirse, decía, que a mí me caía muy gordo que lo decía Salinas Pliego, o morirse de hambre o morirse del COVID, ¿verdad? Sí, Digo, no aplicaba para él como lo quiso, no aplicaba para él como no lo quiso vender, pero a final de cuentas termina siendo cierto, ¿no? Pero sí había mecanismos previos. Si ustedes recordarán el día, pongo como fecha el 15 de marzo, de hecho lo estoy escribiendo en un artículo que fue mi primer contacto con una persona que adquirió el COVID en un viaje que hizo España, muy cercano, lo voy a decir porque luego lo dio a conocer Gustavo Granados. Yo recuerdo que cuando no lo ayudé, juntos trabajamos su proceso para poder hacer su examen y él me dio la confianza de estar ahí trabajando con él esa parte. No teníamos más que 3 casos registrados. El 15 de marzo, hoy es 15 de mayo, y el día de hoy, si no estoy mal, prácticamente andamos casi ya en la cifra de los 600 contagiados en cifras oficiales. Conocidos. Sí. Es decir, son casos confirmados por la autoridad porque tuvieron que ir o que asistir la autoridad, las áreas de sanidad para hacer un examen y confirmar que sí tenían el COVID, pero las universidades en Estados Unidos, como la Johns Hopkins o la propia Harvard o Stanford, han establecido que los modelos hay que multiplicarlos por 30 o por 50. Si ese fuera el caso, quiere decir que traemos prácticamente un promedio de 30,000 infectados en Aguascalientes. No lo digo yo, lo dicen los estadistas de estas universidades, en base al modelo que plantean. Y en este contexto, ¿cómo ves tú? El gobernador anuncia que va a respaldar a las empresas que quieran abrir a partir de este lunes. Y eso pues, está complicado, ¿no? Yo veo que hay una necesidad de echar a andar el aparato productivo nacional del Estado. Eso sin duda ya no podemos estar ahorita en una situación de hacer a un lado que los empresarios y las empresas no son importantes para la economía nacional, porque tal pareciera que la actitud del gobierno federal es darle muy poca importancia a ello. Tan es así que han limitado los apoyos que puede tener un empresario, una empresa para poder echar a andar ese aparato productivo, y que justamente se requería o se requiere para tratar de que las semanas de contingencia pudieran tener más espacio para lograr aplanar la famosa curva que ellos dicen. Entonces ahora se ven con esa presión más acumulada seguramente, porque así es, que los Estados Unidos ya está urgido para poder también emprender el vuelo a nivel empresarial, a nivel industrial. Empieza a tener ya esa presión las entidades, y el presidente hábilmente no quiere echarse la responsabilidad y le deja a los gobernadores de los estados esa actitud de compartir responsabilidades por si pasa una desgracia, que queden 32 más él, no solamente en él. Siento pero que la deja explícita, o sea, no les dice sí, ustedes háganse responsables, vamos a trabajar juntos, vamos a superar esta situación juntos. No lo hace así, ¿verdad? Lo hace a través del silencio, de dar un paso atrás y a ver quién da un paso adelante. Ustedes se han preguntado, y el público, Aníbal, a ver, para que tú complementes esa parte, ¿cuántas reuniones tenemos realmente conocimiento que desde que empezó el problema, porque el problema no empezó en marzo, empezó prácticamente en diciembre, noviembre, diciembre en China, y ya teníamos el antecedente, y más o menos a mediados de enero, ya principios de febrero, jamás supimos que haya habido reuniones periódicas del gobierno federal con los gobiernos de los estados para hacer un planteamiento estratégico de la atención en materia de salud y de la atención en materia económica por la crisis que se avisora. Oh, el mismo presidente de la República en esas temporadas decía que no pasaba nada, ¿eh? Y que no iba a parar sus giras. Es que traía su estampita. Sí, o sea, con sus estampitas y la fuerza moral y todo eso,
pues el mismo presidente se vio meses renuente a aventar a señalar este tema hasta que fue demasiado tarde, ¿no? Pues el doctor Narro y el doctor Córdoba lo señalaron. Traemos más o menos 6 semanas de retraso en el planteamiento estratégico de lo que tenía que haber pasado para tener esta planeación que no hubiera cambiado el rumbo en cuanto a que tendríamos que vivir este confinamiento, pero sí hubiera cambiado el rumbo en cuanto a la atención y a las pruebas, por ejemplo, masivas que se tenían que haber hecho, en el haber ido cerrando las fronteras estatales en términos de una revisión exhaustiva de la gente que por cuestiones de comercio o simplemente por paso obligado de una entidad a otra, tenían que haber sufrido, ¿no? Los aeropuertos, las centrales camioneras, etcétera. Completamente de acuerdo. Y de hecho, ese punto, qué bueno que lo mencionas, porque precisamente en el programa pasado, Paco mencionaba algo muy importante sobre qué tenía que haber de agenda ante esta pandemia, ¿no? O sea, cómo era ese político que esperábamos que llevara la batuta, ¿no? O como el orden. Es que nos enojamos mucho. Sí, nos pusimos intensos, Mario. Sí. O sea, un poquito, Mario, como entender, a ver, es que tratamos desde la sociedad civil, desde la barrera, ¿no? De donde está sucediendo la corrida de toros, el tratar de criticar y tratar de decir qué es lo que no nos gusta que están haciendo, o tratar de dirigir el que sí nos gustaría que estuviesen haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese político ideal? Olvídate del gobernante ideal, porque, bueno, el gobernante, creo que coincido con lo que dices, está tentado a ese foco, está tentado a ser el Superman de la historia, de esta parte de la historia de México, de esta parte de la historia del mundo, ¿no? En donde fue partícipe en la solución del problema que ni las películas se habían imaginado. Pero quiero pensar en el político que hoy en día no ejerce el poder y que está ahí queriendo ejercer el poder. ¿Qué debería estar haciendo, Mario? Lo que pasa es que tenemos una confusión muy clara entre lo que es un político, lo que es un servidor público, lo que es un burócrata de la estructura administrativa. Nosotros entenderíamos que el político tendría que tener un dote más de estadista, el político tiene que tener mucha sensibilidad, tiene que tener mucho, voy a decir una frase dura, mucha frialdad en la toma de decisiones, y el político lo que busca es rodearse de los mejores técnicos, los mejores académicos, para tomar las mejores decisiones que puedan dar solución a un problema en específico. ¿Sí? El burócrata opera y ejecuta lo que el político que está en la cabeza del gobierno va a tomar como decisión, que eso es lo que estamos viendo lamentablemente en el tema del gobierno federal, que el presidente a veces carece de algún tema de conocimiento y se aferra más a sus ideas, es más testarudo, vamos a decirlo así, y seguramente las recomendaciones que le establece o le dice su propio equipo técnico, porque tampoco podríamos descalificar, hay mucha gente que tiene mucha capacidad dentro del gobierno federal, en el gabinete del propio doctor López-Gatell es un hombre con prestigio en la materia de infectología, como está Esteban Moctezuma o como está el propio Marcelo Ebrard, por citar ahorita algunos nombres, que no creo que compartan en el fondo muchas de las decisiones que se toman, pero en un sistema presidencialista y en un sistema donde pues lo que diga el presidente se hace, pues tienen que apechugar y tienen que ejecutar las decisiones conforme a la instrucción. Y esto bájalo a la burocracia administrativa, pues la burocracia administrativa no tiene más que hacer lo que le dicen los jefes. Entonces, a partir de ahí hay una confusión. Todos pensamos que cualquier, voy a decirlo muy feo, pero cualquier pelagato que está en el gobierno, en automático es político y no es cierto. O pensamos que cualquier gobernante, por haber ganado una elección en base a una convergencia de intereses económicos y a veces de intereses personales, lo llevan al poder y no tiene una formación política clara que le permita realmente tener una visión mucho más amplia del bosque, ¿no? Lo ve muy limitado. Y la verdad creo que le está pasando eso a él. Y por otro lado, pues tiene una parte donde los 32 gobernadores están totalmente desarticulados
en una estrategia integral a nivel nacional. Yo así lo veo. Cada gobernador en algún momento planteó una serie de estrategias de atención inmediata al problema del COVID, primero en materia de salud y luego en materia económica, al ver que no había una comunicación constante del gobierno federal hacia ellos. Parece que se ha ido corrigiendo, pero pues ya demasiado tarde. Paco. No sé, me parece un excelente diagnóstico y me parece como justificar un poquito lo que hemos visto que sucede, y creo que eres muy condescendiente, Mario. Creo que eres, dices que eres a veces un poco grosero, que creo que eres muy capaz de poder realmente limitar las capacidades de quienes les toca tomar las decisiones o ejecutar las decisiones. Pero en Aguascalientes, ¿no? O sea, a mí me gustaría, con estos grandes tentáculos que tienes, Mario, que eres muy capaz de poder participar en la ciudadanía de Aguascalientes, ¿a quién ves que está haciendo bien las cosas? ¿A quién ves que está aprovechando la oportunidad, no de manera oportunista, pero sí coyuntural, para las próximas elecciones, para el 21 o para el 22? ¿A quién ves tú que está haciendo bien las cosas en Aguascalientes, Mario? Lo que pasa que sí observamos por ahí una polarización muy clara de los palacios. Al parecer, esta crisis los envolvió en algún momento en una confrontación en el cual pareciera que estaban en competencia, pero en realidad luego salió el gobernador con la alcaldesa. Recuerdo que se había asignado pues lo que era el programa de apoyo económico, donde los dos jalaron de manera pareja. Sin embargo, abajo siempre los equipos políticos o los equipos de gobierno no logran interpretar las señales que se les están dando y siguen en plena competencia política. Eso fue lo que pasó luego con una serie de videos que empezaron a correr en las redes, tratando de desprestigiar por un lado a la alcaldesa, y por el otro, cuando algún personaje cometió un error, pues se vio claramente que empezaban también a atacar a ese personaje que pues aprovechaba su capacidad de influencia en los medios, y pues empezó a dar todo un golpeteo interno que correspondería en ese caso al Partido Acción Nacional, que son los partidos, es el partido gobernante en tanto en la ciudad como en la capital. Y por Ponle el otro, nombres, Mario, venga, ¿quiénes? Ponle nombres. Martín Orozco, Tere Jiménez y Jorge López. Ahí lamentablemente creo que no tuvo un timing político adecuado y no calcularon que no estamos ahorita en una zona de guerra electoral, en el caso local. Y luego, por otro lado, pues hemos Pero visto... eso sigue, ¿no, Mario? O sea, eso sigues viendo a la alcaldesa cómo se pavonea regalando despensas, cómo en lugar de estar arreglando las calles, ahora con mayor razón es una estadista, ¿no? Sabía que no se iban a necesitar, y entonces por eso no las arregló los últimos 2 años, ¿no? A final de cuentas, ¿quién gana de estos? Entiendo que por supuesto que quien tiene que ganar es la ciudadanía, pero desde el análisis político, ¿qué va a pasar en el 2021? O sea, ¿quién va a aprovechar esta oportunidad? La obligatoriedad de mayor cercanía como gobierno en la atención la tiene el municipio. Los alcaldes son los que tienen la mayor obligatoriedad y por facultad propia que señala la Constitución son quienes van a tener mayor acercamiento con la comuna, con la comunidad. Es decir, que la labor que hace la alcaldesa de hacer campañas de sanidad, de hacer campañas de alimentación, de hacer campañas de reparto de tapabocas, etcétera, pues es normal que lo pudiera hacer y tiene el recurso para justificar, obviamente, esas acciones. Al hacer la difusión de esas mismas acciones, hay una interpretación pareciera de un aprovechamiento político, porque eso le da fuerza o popularidad ante la gente, porque es la que ven repartiéndolo. El gobernador tiene una facultad que es la de coordinación, y es la cabeza que debe de coordinar las acciones conjuntamente con su gabinete y con los municipios para que se establezcan los protocolos necesarios que permitan ejecutar un plan estratégico y que a ellos, a los municipios, les permita más andar en tierra, ¿no? Es lo que tendría que pasar. Hay otro aspecto, por ejemplo, lo que yo veo. Nadie nos hemos preguntado cuál ha sido la labor de la Comisión de Salud del Congreso del Estado. ¿Cuántas veces han sesionado en esta crisis? Y lo digo también en el gobierno federal. Localmente, no tengo yo ahorita un antecedente donde el Congreso local se haya reunido justamente para participar y poder tener la opinión de los especialistas
que permitieran generar algún tipo de acuerdo de la Cámara para solicitarle al gobierno del Estado y los municipios establecer protocolos, estrategias, lo que fuese, ¿no? Veo a los legisladores totalmente ajenos y no veo a la Comisión de Salud, porque existe la Comisión de Salud y no Pero no sesiona. durante la pandemia, Mario, los ves ajenos desde hace... Muchos de ellos los veo ajenos a ellos mismos. Sí. Fíjate, ahora que lo mencionas, hay un punto que estábamos tratando aquí y qué bueno que estás tú, pues, porque sabemos que tienes ya años en la política y también años haciendo campañas de todo tipo. Pero fíjate, a ver, es inevitable asumir que ya vienen las campañas de 2021, ¿va? Y que ya hay muchos inquietos que tienen muchas ganas de salir y andan haciendo cualquier tipo de cosas para hacerse campaña. Andaba Arturo Ávila, ¿no? Arturo Ávila, la regidora de Jesús María. Entonces van a regalar despensas con tapabocas. Y entonces, en esta dinámica, la pregunta del millón, a ver, si no es de regalar despensas ahorita en las calles, como hay unas personas que se aseguran que está muy bien eso, o sea, ¿qué hacer, pues? O sea, los inquietos, ¿qué tendrían que estar haciendo para que la sociedad los vea como, bueno, estos sí están trabajando por la gente, ¿no? A ver, pues deberían de estar recluidos en su casa, muy silencios, callados, haciendo una autorreflexión del por qué quieren aspirar a ser alcaldes o diputados, si tienen la capacidad para hacerlo y qué van a proponer en el futuro para justamente remediar este tipo de emergencias. Eso es lo que deberían de hacer, no estarse exhibiendo ante la opinión pública en el repartidero de despensas sin cumplir una estrategia, insisto mucho, en qué son las zonas donde se requiere justamente repartir este tipo de apoyos. Y pues más bien, si tenían muchos deseos de hacer este tipo de cosas, pues ahí tienes a Cáritas, donde pueden llevar una donación importante de despensas, o tienes las cámaras empresariales, más bien por ejemplo, yo acabo de ver a Canadevi, que acaba de llevar un apoyo importante a todos los desarrolladores de vivienda para con Cáritas, que es una organización, pues por lo menos muy transparente y que puedes confiar en que el recurso va a llegar a donde tiene que llegar. O por otro lado, pues de plano llevarlo a los municipios, ¿no? Y que las secretarías de desarrollo social se encarguen en la secrecía, en la discreción, en la humildad, en la sencillez, de repartir todo eso sin estar dando tanta difusión a eso. Lo que deberían hacer es no difundirlo. O sea, a lo mejor en algún boletín cada semana informarnos que ya hubo un reparto de 50 despensas, de 1000 despensas, de 2000 despensas, pero no estarse exhibiendo con fotografías donde está la gente prácticamente formada en la no sana distancia, esperando que le den una despensa y que luego a veces, yo quiero pensar que no sea así, que incluso estén supeditados a estar en un padrón de militantes de un partido en específico, que sería lo peligroso. Es lo que hay que evitar. No sabes cómo funciona, ¿verdad, Mario? O sea, eso ni siquiera tienes que presumir que pudiese pasar, ¿no? Claro, lo entendemos. Porque sí es muy común. O sea, Facebook está inundado ahorita de servidores públicos, regidores, diputados, todo chile, mole, guacamole, regalando despensas. Y bueno, se agradece, yo creo que la gente sí necesita despensas. O sea, la pobreza está. La verdad es que la necesidad está. Una despensa no acaba con la pobreza, ¿eh? Lo que hemos platicado. Esto, o sea, pero te hace el paro 3 días, ¿no? O sea, sí. Pues sí, pero tal vez con el mismo recurso podría hacer el paro un mes, ¿no? O 2 meses, o toda la vida, ¿no? Pero bueno, ese es el debate del uso de los recursos. O alguna política pública que funcione para erradicar la pobreza en un lugar determinado. ¿No? Claro, mira, hay un tema, un modelo que creo que no han adoptado y que por ahí, bueno, vi que Sergio Torres Nafarrate ha participado hoy con ustedes, que lo platiqué con él en alguna ocasión. El modelo que yo planteaba era lo siguiente, que se tenían que hacer pruebas masivas de COVID. Conocemos esas pruebas que son pruebas de sangre, que no son pruebas quizás al 100% efectivas, pero lo que sí sucede es que cuando avientas esa campaña masiva de pruebas, te permite ir separando la gente
que por algo sí sale positivo, y esa gente que sale en positivo hay que hacerle sí una prueba de laboratorio sobre COVID para ratificar si realmente tiene o no lo tiene. De tal manera de que puedes ir aislando a esa gente en sus propios hogares, pero ir focalizándolos. Yo lo que comentaba, y eso ahora el gobierno federal parece que lo está haciendo, teníamos que semaforizar toda la ciudad en primera instancia, por ejemplo Aguascalientes, para saber dónde son las zonas de mayor riesgo, cuáles son las de menor riesgo, y a partir de esa semaforización generar lo que yo le llamo una especie de cinturones de sanidad. Entonces, ya sabíamos que si en la zona oriente de la ciudad, por llamarlo así, en Villa de Nuestra Señora de la Asunción, había un brote, se presentaba un mayor número de infectados, había entonces que atacar de manera intensiva esa zona. ¿Con qué? Pues con el reparto justamente de gel antibacterial, con el reparto de jabón, el reparto de despensas, el aislando reparto familiares, ¿no? Del que salió en positivo. Todo eso hay que meterlo ahí. Y no me dedico a llevar despensas, por ejemplo, vamos a poner un nombre, a lo mejor en la colonia España no existe ningún caso de nada. Ahí que tengo que estarme presentando para estar llevando ese tipo de apoyo. Ahí es más bien llevar la información necesaria para que la gente se esté cuidando, ¿sí? Y lo mismo van a tener que hacer las empresas. No sé, Paco, ¿tú qué piensas? Para dejarte ahí el uso de la palabra, pero yo creo que si van a regresar los obreros a las grandes empresas, por lo menos en esas sí pueden hacerlo, pues yo esperaría que empezaran a hacer exámenes rápidos de COVID en una fila de los obreros que van entrando y hacer una separación de los que por alguna mala circunstancia o mala suerte aparecieran con el COVID para canalizar. Cuando me preguntan de dónde soy, siempre digo que de acá, de Aguascalientes. Ser gente buena es ser gente que se pone en el lugar de otras personas. Tener solidaridad entre uno y el otro, apoyarse mutuamente, tener una calidez humana. Eso es lo que significa ser gente buena. Aguascalientes es una buena ciudad para los jóvenes porque se está modernizando. Hay buenas oportunidades de estudio y de trabajo y es una ciudad en paz. Es cierto que Aguascalientes tiene sus problemas, pero tenemos la capacidad y el talento para poder salir adelante. Pero lo primero es tener amor al lugar en el que uno vive. Y eso se demuestra haciendo lo que a cada uno le toca. Puede ser en el trabajo, en el hogar, en la escuela, y podríamos ser un poco más responsables como ciudadanos. Aguascalientes es lo más importante. Es nuestra casa. Es el lugar que amamos. Es el lugar donde crecimos y donde también lo harán nuestros hijos. Ese es orgullo del pueblo. Podemos conservarlo y mejorarlo, pero para hacerlo debemos dar un paso adelante. Síguenos en nuestras redes y visita nuestro sitio. Propon cómo podemos ser una mejor sociedad. Nos obligó aquí el buen Aníbal a un corte, perdón, el espacio de los patrocinadores, Mario, en la nueva era del internet nos obligan a esta cosa. No, ya. Oye, Mario, a ver, me parece interesantísimo. Le estaba platicando ahorita fuera del aire a Aníbal que mientras hemos tenido varios programas y creo que todos tienen lo suyo y tienen sus discusiones y todo, me gusta mucho el análisis que haces, Mario, porque muchos nos quejamos de la necesidad de elevar el nivel de la política. Es decir, la discusión que hoy en día estamos teniendo en Aguascalientes y en México no me parece justa, no me parece que vaya a generar un mejor camino, no me parece que haya generar mejores alternativas. Pero la capacidad que tienes tú de no únicamente analizar la situación, sino de proponer soluciones, me gusta mucho, porque si bien a lo mejor no estoy de acuerdo en todo, creo yo que eleva el nivel, ¿no? Eleva el nivel de decir, a ver, vamos a dejarnos de grillas y vamos a ver qué tendríamos que hacer como sociedad civil para realmente solucionar el problema, ¿eh? Y eso me entusiasma, me gusta mucho. Creo que la situación que estamos viviendo, como tú bien dices, Mario, no es fácil, pero sin lugar a duda la solidaridad y la subsidiariedad es la que nos va a sacar adelante. Sí, evidentemente aquí es ver el cómo sí y no el cómo no. O sea, claro. cómo planteamos una serie de estrategias que permitan llevar esto a buen puerto. Y
Y en la política lo más importante es la construcción. Es decir, cuando tú tienes, en este caso, un presidente de la República con 32 opiniones diversas y que luego las podemos hacer en bloques entre los del PAN, PRD y PRI y Morena, lo que puedes primero agotar en primera instancia es en una agenda general en la cual todos converjan. Es decir, ¿cuáles son los temas donde sí podemos converger y sí estamos de acuerdo que tenemos que hacer? Y luego partimos ya al punto de lo particular para poder debatir y concertar las propuestas diversas donde cada quien pueda convencer a sus pares de la viabilidad de la propuesta que estás llevando a cabo. Si construyes así, te permite tener una agenda mínima, que yo le llamo son las agendas de Estado, que eso permite caminar al país o a una entidad. Es decir, en un congreso, algo que yo siempre discutía es qué es lo que tenemos que hacer que le sirve al gobernante, al ejecutivo, cuáles son las reformas necesarias para que esto camine. Y sin duda la opinión de los sectores son fundamentales. En este caso voy a poner el ejemplo del sector empresarial. El sector empresarial tiene una propuesta muy clara desde el Consejo Coordinador Empresarial o la propia Coparmex, que ha sido muy activa en una propuesta de reactivación económica en la cual pues, establece los periodos en los cuales pudiera haber alguna gracia, por llamarlo así, un periodo de gracia de 4 meses para recorrer el pago de impuestos al SAT o los pagos al Infonavit o los pagos al Seguro Social y donde creo que prácticamente yo veo que el 90% de las entidades se identifican con esa propuesta. Pues yo creo que ahí el gobierno federal debió haberla adoptado y haber entendido que no es salvar a ricos, es salvar a trabajadores de que pierdan el empleo para que justamente las empresas puedan oxigenarse, tener un respiro, llegar al mes de septiembre cuando esto realmente se va a activar de manera importante, según datos de la OMC, que luego también eso es lo que luego evitamos, decir que la OMC tiene en el calendario a México a partir de la primera semana de septiembre como una fecha tentativa para el levantamiento de la gravedad de la pandemia, ¿no? Entonces, si le das ese respiro, la IP fácil va a poder empezar a tener mayor oxigenación. Y luego lo que me pareció una extraordinaria idea, que fue lo que hicieron con el tema del BID, de poder solicitar un préstamo puente que permitía garantizar el factoraje, pagar a las empresas todas esas facturas pendientes, no parar obviamente la maquinaria. Y pues nunca nos han dicho que iba a ser un FOBAPRO. A las propias empresarias dijeron simplemente es un crédito puente y nosotros lo vamos a pagar. Y si lo pagamos, pues no estamos en ningún riesgo de deuda. Solamente que necesita la comunidad empresarial, pues requiere pues ese apapacho del gobierno, ¿no? Ahí sí requiere el apoyo del gobierno federal para que sea el aval y que diga yo doy la cara por mis empresarios, que realmente son hombres que generan la riqueza en este país. Los gobiernos no generan riqueza. Ahí estás dividiendo, Mario, como para poder contextualizar o poder poner en cajas, ¿no? En cubetas a los distintos tipos de generadores de empleo o a los distintos tipos de generadores de riqueza. Pues uno es el gran generador de empleo, ¿no? La gran empresa, ese que tiene más de 1,000 empleados y que necesita ese crédito en donde dice, a ver, yo entiendo que aunque la ley me faculte, yo podría quitar hoy en día estos trabajos que me están costando y no me están generando. Pero en lugar de eso, lo que quiero es ser copartícipe en la solución. No te pido nada regalado, ¿no? Préstame, claro, como tú bien lo explicas, y yo voy a seguir pagando esos sueldos y eventualmente cuando esto se solucione, voy a pagarlos, ¿no? O ni siquiera me prestes, garantízame, ¿no? Que claro, da la garantía y yo voy a pedir otro lado, ¿no? Que lo que decías. Y el otro empresario, el pequeño, el microempresario, que ellos sí necesitan que el gobierno le inyecte dinero fresco sin un interés mayor al que pueda ser calculado para el gasto administrativo, el gasto de la burocracia. O incluso el subsidio, Mario. Algo mínimo. La persona más crítica que has escuchado al subsidio soy yo. No me gusta que regale dinero al gobierno porque es dinero de todos. Creo que el dinero debería ser bien utilizado.
como tú lo utilizas en tu familia, como Aníbal lo utiliza en su familia, decir, bueno, yo tengo dinero, no voy a ir a regalarlo, voy a ir a invertirlo, ¿no? Y lo invierto en educación, lo invierto en alimentación, lo invierto en lo que tú quieras, pero algo que eventualmente va a tener un rendimiento, ¿no? Entonces, por eso yo estoy en contra del subsidio, no me gusta el subsidio, pero estamos viviendo momentos distintos. Ahorita es justificable el subsidio. Hoy en día necesitamos que los gobiernos liberen esos recursos para realmente poder generar una economía que eventualmente se vuelva a reactivar, ¿verdad? Es como cuando, no sé si ustedes tenían coches viejitos, ¿no? Pero le dabas el gasolinazo en el carburador, le abrías para que pudiese arrancar el carro. Era justo eso, ¿no? Eso es arrancar la economía. Claro, ahora, acabas de dar una frase muy puntual. Subsidio, efectivamente el subsidio entendido como cuando regalas el dinero como para que te pongas a mantener a una serie de ninis, y si nos están viendo, discúlpenos, pero creo que así opinamos toda la gente productiva, eso no es inversión. Pero cuando yo inyecto un recurso, y ya no lo voy a llamar subsidio, un apoyo directo del gobierno a las empresas que producen empleos, creo que es una inversión, ¿no? O sea, le estoy apostando a lo que me va a generar riqueza. Y si me genera riqueza, me va a generar impuestos. Y si me genera impuestos, voy a poder seguir manteniendo esta bola de vivales que les mandan 3,500 pesos por hacer nada. Ahora, y sin embargo, el presidente sigue diciendo que va a generar 2 millones de empleos. Ya nomás le faltan 2,5 millones. Sí, las cifras son aterradoras. Y también, a complemento, que además insulta a los industriales, a los empresarios. Dice que aquí, que los ricos se rasquen con sus propias uñas, ¿no? Es muy despectivo esa posición. Realmente la gente se imagina, Mario, y participo en varios foros, igual que tú, realmente la gente se imagina que los empresarios tienen sus bóvedas como la de Rico McPato y se echan sus clavados en las monedas de oro y nada en ellas. No entienden que el empresario, al igual que el trabajador, o a veces peor que el trabajador, también vive al día, que a veces también tiene más créditos, que por supuesto que cuando cosecha, ¿no? O sea, es decir, cuando puede recolectar los frutos, a veces recolecta frutos muy buenos, ¿verdad? Porque son fruto de ese riesgo que tomó, ¿no? Pero, híjoles, en verdad me parece una falta de insensibilidad, pero no creo que ni nuestro presidente, que ni ningún tomador de decisiones sean estúpidos, en verdad creo que son brillantes. El problema es un cambio en la dialéctica de cómo estamos administrando, en cómo estamos conceptualizando la forma de vida de los mexicanos. Oye, Paco, Aníbal, ahorita lo dijiste, un empresario tiene una carga mayor que cualquier ser humano, de manera tradicional. Dice, ¿por qué? Porque el empresario tiene que garantizar primero que pueda pagar los sueldos de 20, 30, 100, 200 trabajadores, por el número, que si lo multiplica son familias y si las multiplica son ciudadanos, gente. O sea, sobre ellos carga la obligatoriedad moral y ética de poder mantener esas 30 o 40 familias primero antes que él. Y después de ahí pasa a que tiene que pagar una serie de impuestos impositivos, que es una carga muy fuerte y que lamentablemente hay que pagarla porque es obviamente la tributación al Estado. Y después de todo eso, ahora sí, utiliza tu recurso, lo poco que te sobra para mantener a tu familia, que no está de menos, porque cuando tienes hijos en las universidades, chavitos en el colegio, la propia esposa, eso es un problema muy serio para ellos. Y no nos damos cuenta. Y si todos nos apellidáramos Zambrano o Slim, pues tal vez no nos ocuparíamos de eso, pero 9 de cada 10 empresarios no son esos, ¿verdad? No. Es que él cree que él va a generar un Fobaproa y que va a salvar a todo el club de amigos. Y no es así, no van a salvar un Fobaproa. Fue este planteamiento que hicieron los empresarios de Nuevo León, de Coahuila y de Tamaulipas es muy claro. Nada más dame un crédito, más bien sé mi aval ante el BID para tener un crédito puente y yo poder solventar el pago de mi factoraje. Y por otro lado, lo que ahorita te explicamos, si invertir es apoyar a los empresarios, prefiero 1000 veces que se vaya esa lana directo a las empresas, que se vuelva a insistir, que se vaya lo de los ninis. Yo no discuto el tema de los de la tercera edad, que creo que sí se requiere tener una política social agresiva, donde sí volteemos con el que menos tiene, pero donde tenemos que generar la riqueza está en la clase empresarial,
o en el sector empresarial, donde sí es sumamente urgente que se llegue a una solución que le dé viabilidad. Y esto no es un invento ni de Paco, ni de Aníbal, ni de Mario Guevara, los que nos están viendo, sino esto lo están aplicando todas las economías mundiales. O sea, creo que somos de los pocos que no lo estamos queriendo hacer o ver. Claro. Aníbal, ¿tú cómo ves que vamos a regresar? Preguntaba hace rato Mario, o sea, ¿cómo ves tú que deberían de regresar? ¿Ya debería de abrir Nissan? ¿Iba a haber ya la apertura de Nissan o siempre no? ¿Tú crees que ya debería de abrir Nissan y otras grandes empresas o incluso pequeñas empresas? ¿O hasta cuándo deberían de abrir? Hemos discutido ya en este espacio, Aníbal, ¿cuándo deberíamos de regresar nosotros? Yo siempre he sido de la opinión que debemos de regresar. Si a mí me preguntas, yo voy a sentirme cómodo en la calle hasta que exista una vacuna. Mientras tanto, a mí cuando el gobierno me diga, oye, ya puedes salir, no quiere decir que ya no esté en peligro. Lo que quiere decir es que ya tiene camas para atenderme, ¿verdad? Entonces, la pregunta no es de uno personal, sino de empresas. ¿Cuándo deberían de abrir las empresas, Aníbal? Pues es que aquí es un tema. Te voy a poner un ejemplo. Aguascalientes, 100,000 operarios esperando regresar a trabajar, ganando la mitad del salario, encerrados, mano. Y eso ¿Cuánto es el salario mensual de la Nissan? O sea, pon tú que habrán salarios buenos, pero un operario... No, en total, ¿cuánto crees que sea la derrama económica de la Nissan mensualmente? No, ¿10,000 pesos promedio? Más o menos. O sea, no, entonces, en total, yo te digo el número. Yo creo que es a ver, alrededor de los 700, 800 millones de pesos mensuales. es una locura. Entonces, Aguascalientes está realmente detenido. O sea, sí hay una gran cantidad de nuestra economía que fluye en torno a Nissan. O sea, porque no solamente es que fabriquen los carros, es que el operario, bueno, el trabajador sale de su casa, toma el camión, consume, viaja, se mueve. O sea, entonces, esos 700, 800 millones de pesos mensuales, ahorita están siendo 350 o 400 millones de pesos mensuales. Lo que quiere decir es que le falta a la economía otros 400 millones de pesos mensuales, que ¿dónde están? ¿Verdad? Y son los que se gastan en las peluquerías, en las tiendas, en los restaurantes, en todos los servicios que la gente adquiere, ¿no? Entonces, ¿cuándo crees que deberían de abrir? Preguntaba Mario hace rato y es la pregunta del millón. O sea, ponte un poquito en los zapatos de los gobernadores del país. ¿Cuándo llamarías tú a que las empresas regresen? Pues yo, honestamente, y creo que puede ser un tema de debate, yo sí, con la pena, les pondría su máscara, sus guantes, sus trajes de astronauta y vámonos a chambear, porque honestamente no hay subsidio que alcance para poder cubrir la economía hueca de un Nissan detenido y de sus proveedores. O sea, y de todas, lo que te dije es solo Nissan, ¿no? Falta toda la cadena productiva, todos los tiers, ¿verdad? Olvídate, entonces con la pena, miren, sí está terrible este tremendo coronavirus, vamos a cuidarnos en la sana distancia, vamos a meter más rutas del camión para que no vayan todos pegados, vamos a esforzarnos como agenda ciudadana. Ahora sí vamos a mejorar el transporte público. Ahora sí vamos a o sea, si un camión de 9.50 tan caro, pues al menos metan más, no sean ingratos, ¿no? Entonces vamos a poner sus mascaritas, vamos a ponernos los guantes y salir a chambear, porque si tú hicieras una encuesta, digo, yo creo que es un comentario muy políticamente incorrecto, pero si hiciéramos una encuesta, ¿qué le tiene más miedo a la gente? El operario común, o sea, el obrero, el trabajador, le tiene más miedo a la crisis, le tiene más miedo a no tener lana, o sea, que al mismo coronavirus. Digo, entendemos que sí es un tema global, mundial, de salud pública, pero pues si podemos a partir del 18, en serio, con la sana distancia, protegidos, cuidados, salir a chambear, porque no se trata de un tema común. Aguascalientes sí está sujeto, está atado a la industria, ¿no? Digo, evidentemente no todos, ¿no? O sea, el tema de hacerlo escalonado me da sentido. O sea, ya ven, abuelitos, esos no. Quienes puedan hacer home office, pues qué mejor. O sea, sí hay una gran cantidad de profesionistas en Aguascalientes que están haciendo home office impresionante y una calidad padrísima, ¿no? Fíjate, ahorita lo que comentan, volviendo al tema como de origen, al tema político del 2021, justamente si no logramos, o más bien la gente que está hoy responsabilizada en la acción gubernamental, en el caso de ellos, por ejemplo, si ellos no logran
realmente diseñar un modelo que sea factible y que permita la apertura gradual y que sea integral a la vez, porque se van a ir integrando los negocios, los centros de convivencia, de manera regular en un proceso quizás de 6 meses, 7 meses, van a llegar muy desgastados al año que entra, al año electoral. Yo creo que no lo están calculando ni los partidos, porque los partidos están en la pendeja como siempre, perdonen la expresión, y los gobernantes están tratando de cuidar justamente ese voto cautivo, por eso el reparto de despensas indiscriminado, porque ellos quieren llegar a la elección manteniendo esos padrones político-electorales muy bien aceitados y diciendo, güey, yo te apoyé en el momento más difícil y ahora van a votar por este lado, ¿no? Pero yo creo que de todo el mundo lo están calculando, porque la crisis económica es de dimensiones desconocidas. Y como decía Aníbal, no hay dinero que alcance, ¿no? No hay. Y los economistas lo tienen muy claro, que esta va a ser la crisis más importante económicamente hablando de los últimos 100 años. O sea, ni siquiera estamos hablando de la crisis que vivimos en los años 70 o los resbalones que tuvimos en los 90 o el otro resbalón en el 2007, que yo luego les digo algo, sí podemos tener una ventaja en algo, en la cultura y la disciplina que muchos gobiernos fueron desarrollando. La época, y vamos a decir, y que no se espante la gente, finalmente con Salinas, con Zedillo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto, se establecieron instrumentos. No sé qué vas a concluir, Mario, pero dices que no se espante la gente. Dices que no se espante la gente y empiezas a sacar todos esos nombres, yo me espanté. Sí, pero ¿por qué quiero hablar en la parte positiva? Porque al finalmente sí desarrollaron una serie de líneas, una serie de acciones que han permitido que los impactos de las crisis no sean tan graves. O sea, por ejemplo, si no existiera actualmente los seguros para los bonos petroleros que se compraron en la época de Pepe Mid, siendo secretario de Hacienda, o que se compraron justo antes de la época Calderón, ahorita el precio que realmente trae el barril nos hubiera destrozado la economía, pero tenemos bonos de garantía, ¿no? O bueno, ya se gastaron la mitad, pero el fondo de emergencia tiene prácticamente 18 años acumulando ese dinero y ese bono era para eso. O sea, lo que quiero llegar es que finalmente también hay una bondad de las anteriores administraciones. Yo hago una pregunta, ¿por qué hubo una atracción de los 750,000 millones de pesos que existían en los fideicomisos? Si el propio Cuarta T decía que estábamos casi que en bancarrota, entonces quiere decir que sí había dinero, ¿verdad? Había 750,000 millones de pesos en fideicomisos, había casi 500,000 millones de pesos en el fondo de emergencia. O sea, sí me explico, hay reservas casi por 184,000 millones de dólares que se vienen acumulando y que se vienen ahorrando. Una deuda que sí, la deuda nadie ha explicado que tiene un crecimiento en base también a la cotización del peso y el dólar. Por eso a veces tenemos una deuda que tiene un valor y luego la vemos un poco más alta. Sin embargo, había un equilibrio de finanzas, si no sanas, sí, con una tendencia a ser finanzas sanas. Y ahorita estamos dilapidando dinero y gastando dinero como si nos sobrara efectivamente cuando ellos mismos dicen que no había dinero. Ya no le entendí a la lógica de la presidencia de la República. Si hay o no hay. Hay o no hay. Y si hay, ¿para qué te lo gastas? ¿Para qué lo regalas así? Y están dando ahorita como Juan por su casa. Como Pato, rico Pato. Ellos sí tienen una bodega grandota con lana, ¿eh? Y fue lo que quitaron de los programas. Aníbal, antes de que nos cortes, quiero preguntarte, Mario, porque ahorita Aníbal va a empezar a decir y echar la culpa a otro tirano que no es otro más que él, que nos va a ocupar el tiempo. Quiero que me digas, Mario, ¿quién ves tú en el 2021 para que ocupe esos espacios de poder? Lo que pasa que les decía que regresando a la idea original, que el 2021 ahorita es va a ser una moneda que va a estar en el aire,
Danos nombres, danos escenarios, danos... Te voy a dar los escenarios porque es una moneda que va a estar en el aire, donde el partido hegemónico, que es Acción Nacional, si da un resbalón y da un paso en falso, se puede ir totalmente al vacío y puede haber una reacción de mucho sentimiento por parte del electorado al verse en medio de una crisis económica donde pues están perdiendo empleos, se está cayendo la adquisición económica de las familias y eso puede generar obviamente mayor inseguridad y puede generar todo un ambiente de, pues sí, un ambiente totalmente de decepción colectiva. Entonces ahí, por ejemplo, los partidos en el poder son los que pueden sufrir ese descalabro. Por ejemplo, aquí el gobierno federal es muy probable que con la popularidad que hemos visto en las encuestas de Andrés Manuel López Obrador, pudiera perder distritos federales, que ellos... Hablando de Morena, ¿no ves a Morena en el municipio de Aguascalientes ganando en el 2021? Lo que pasa es que a Morena le falta estructura muy sólida para poder emprender una campaña que le permita a ellos, en unidad, en cohesión, llegar y aprovechar su ventaja partiendo de lo económico y con la falta de un actor político que sea respetado en el sector social o en los diversos sectores Ávila sociales. no es respetado, no tienes que decir más. Pues es que yo no veo a Arturo ahorita, o sea, no contaría con esa estructura y creo que está muy dividido Morena en Aguascalientes. Acción Nacional tiene que resolver su tema también internamente. Ellos están en una situación muy compleja, deben ponerse de acuerdo papá y mamá para que ya los hijos no se peleen. ¿Y crees que se pongan de acuerdo, Mario? Pues se supone que son políticos y los políticos construyen, suman, por lo tanto multiplican, no restan y por lo tanto dividirían, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Y al PRI, pues al PRI, ¿qué te puedo decir? Yo creo que el PRI va a seguir ellos ahorita en esa catarsis donde se mantienen en un 10% del electorado a lo más. Si lograran tener una cohesión y sacar un candidato interesante, que no sea realmente de las filas del PRI, sino que sea un candidato ciudadano, porque los estatutos del PRI los conozco, yo ya no milito en el PRI, yo renuncié al PRI, pero los estatutos les permiten a ellos tener un candidato ciudadano, pues pudieran dar una pelea, debido a que en Aguascalientes sí hay una idiosincrasia muy identificada con Acción Nacional y con el PRI, hablando en procesos tradicionales. Claro, en la historia. En la historia, en lo que es la historia electoral. Pero aquí me voy a remitir a un tema por demás interesante. ¿Qué pasaría si sale un actor ciudadano, social, con una coalición de partidos y de la propia sociedad y que encabece un proyecto totalmente ciudadanizado? Evidentemente a ese candidato le va a costar que construir también en torno a esos partidos que se pudieran coaligar y pudiera salir a competirles, pues aguas, porque puede ganar la elección, ¿eh? Yo no lo descartaría. O sea, podría ser, el ganador podría ser el de un partido chiquito, un verde, un... un candidato ciudadano un candidato ciudadano que emerja de un propio movimiento ciudadano y en torno a ese movimiento se busquen coaligar o hacer alianza a los partidos, que sacrifiquen realmente su posición de poder por ceder ese espacio para que él sea el candidato y que las estructuras que ellos tienen las pongan a disposición para que puedan tener una movilidad electoral real. Porque el problema del candidato ciudadano siempre va a ser que no tiene esa estructura que las demás sí tienen, lo que le llaman las maquinarias electorales. Por eso se fracasan o se rompen los proyectos ciudadanos. Si el ciudadano hace caso y realmente se anima a hacer una estructura electoral bien capacitada, no hay partido que los pare. Pero si el ciudadano que es candidato convoca y no tiene esa respuesta para estructurar todo eso, difícilmente va a tener representación en las casillas, difícilmente va a tener todos sus activos que puedan ayudar a la movilización social. Movilizar no significa generar un fraude electoral. Movilizar es para movilizar la conciencia que tiene que ayudar a dar el voto o la voluntad popular para que vote por ese candidato ciudadano. Yo sí creo en un proyecto ciudadano totalmente ahorita. Es más, sería muy sano
hasta para el gobernador actual o para la propia alcaldesa, que ella tiene una aspiración futura, que llegue un candidato a alcalde que sea ciudadano y que pueda darle un enfriamiento a toda esa estructura que se está como sobrecalentando, porque yo sí la siento sobrecalentada, ¿eh? O sea, sí... Pero tendría que ser a través de uno de estos mecanismos. O sea, tendría que ser a través de uno de estos partidos. Pues mira, por ejemplo, ahora van a poder competir algunos partidos interesantes. Yo veo ahí que se han formado nuevas agrupaciones en torno a la creación de partidos. No sé, Felipe Calderón logró hasta ahorita, lo que yo sé, tener el registro del partido. Creo que va a ser una alternativa, un peso específico en vamos a decir, el partido que pueda generar una oposición real. El del Bester, pues el Bester yo lo veo ya más alineada a la 4T, y creo que por ahí me falta algún otro partido, pero creo que hay algunas alternativas interesantes que pudieran también dar. Hay partidos locales, pero vuelvo a insistir, el problema de todos ellos es la carencia de estructura en el tema electoral. Sin duda en el discurso y la propuesta puede ser la más innovadora. De acuerdo. Ahora, también es importante no confundir. Una cosa es un candidato ciudadano, o sea, una persona que emerge de los movimientos sociales, de los empresarios, de las asociaciones civiles y demás. Y otra cosa son los candidatos independientes, ¿no? Claro, claro. Porque hay gente que lo confunde, o sea, confunden a un Jaime del Conde como candidato independiente. No te rías después de decir su nombre, Aníbal, por favor. Perdón, disculpen ustedes, pero sí me dio mucha gracia. El chiste es que a una persona que emerja de movimientos sociales, ciudadanos, con una agenda y un programa, que entiendo lo que dice Mario, ¿no? De la propuesta, claro. Enrique Alfaro, por ejemplo, o sea, hago un ejemplo. Enrique Alfaro, él es un gobernador que llega por Movimiento Ciudadano, pero no es militante de Movimiento Ciudadano. Él no tiene una militancia en ningún partido político. La tuvo en el PRI, la tuvo en el PRD, y luego el Bronco en Nuevo León es sí una expresión netamente independiente, ¿verdad? Y con así una hay ejemplos. Sí. Mira, inevitablemente hay muchos actores políticos que no tendrían un antecedente priista por ser el partido que por mucho tiempo fue muy hegemónico y es el partido más antiguo del país. O sea, es normal que haya habido un paso obligado de muchos que militamos, ¿no? Inclusive yo te voy a decir una cosa, hay mucha gente que militó en el PRI, que tiene credencial, tiene un antecedente, por ejemplo, en la época que Luis Donaldo Colosio fue presidente del PRI, donde pues realmente hubo una apertura para integrar una serie de grupos ciudadanos, se crearon las coordinaciones de enlace ciudadano, el sector popular lo evolucionaron a un movimiento ciudadano, así se llamaba UNE, y así era, UNE, Movimiento Ciudadano. Entonces, mucha gente con la expectativa de la apertura que tenía Colosio en ese sentido, empezó a militar y por eso fue parte del éxito también de ese PRI de aquella época. Pero ese PRI ya no existe. O sea, ese PRI dejó de ser, se volvió otra vez clientelar, pero lamentablemente se fue haciendo otra vez un grupúsculo del poder que no permite que por ningún motivo accedan a los espacios de poder aquellos que no pertenecen a determinadas familias o a determinadas familias que son los grupos. Te digo, yo lo vivo, o yo lo viví más bien. Si yo lo entiendo porque yo pertenezco a una familia de esas. Y obviamente, yo al ver que la circunstancia era ya insostenible, decidí no aceptar la candidatura para candidato a diputado local por el distrito 14 en la última elección, y lo que decidí fue tomar la determinación de renunciar al PRI porque yo ya no podía estar sujeto a que yo pudiera estar accediendo a posiciones de espacio simplemente por presiones de grupos políticos, ¿no? Que entonces yo tenía una ventaja siempre sobre otros, cabrón. Sin duda, yo pudiera ser parte de la negociación. Entonces, a lo mejor me escucho romántico, pero es parte de la democracia. Yo prefiero competir en un espacio igualitario y demostrar que tengo capacidad para ser el candidato. Oye, Mario, y aquí entre nos, de aquí no sale. Sí. De aquí las 3,000 personas que nos ven no salen.
aquí y nuestros miles de millones de seguidores. Oye, ¿y tú te sigues viendo en algún cargo público para futuro? Yo fíjate que ahorita, el año pasado y este año, tomé así como un break, un descanso. De repente me dan ganas de ver el 2021 como una posibilidad de participación, pero no lo he decidido aún. Y ahorita bajo las circunstancias que veo, creo que sería más importante sí sumarse a un proyecto en el cual pueda ser invitado y aprovechar la poca o mucha experiencia que acumule y participar en el frente que me digan. Claro que mi esencia es estar en un espacio político permanente, eso es lo que me gusta. Yo tengo una formación política, pero tengo también mi actividad empresarial y mi actividad profesional. De algo tengo que vivir y lo hago, y nos va bien. Pero sí, claro que a mí me gusta estar en un espacio gubernamental, me gusta la administración pública y me gustan los espacios políticos. Pero el problema está en que luego cuando das ese paso, sobran las piernas que te quieren tumbar, cabrón. O sea, ahí... ¿Y en qué partido te ves, Mario? O sea, si tú tuvieras que escoger, tienes el bufete enfrente de ti, ¿por qué partido te gustaría participar? O sea, ¿en cuál te sentirías muy cómodo? Al día de hoy, francamente, con ninguno. No, Mario, tienes que escoger uno. Vas a comer, está el buffet ahí. Nada te No, gusta pues, a lo mejor mucho, pero ¿cuál dices? En este me siento cómodo. A lo mejor vería una de las alternativas nuevas para crecimiento de lo más pequeño hasta arriba, ¿no? O sea, empezar a crecer, ¿sí? Ideológicamente... Con el de Vicente Pérez Almanza. Mira, yo ideológicamente me defino como una persona liberal, sí, o sea, es decir, yo entro más en este esquema que tenía que ver con lo que se trató de construir en la época de Colosio, que era el liberalismo social, porque creo firmemente en la necesidad de ampliar las posibilidades de libertad para que pueda haber justamente una economía, ¿sí?, que genere la defensa al derecho de propiedad y al derecho de generar riqueza libremente, porque creo que el Estado tiene que ser un Estado promotor, un Estado facilitador, un Estado gestor que permita que la riqueza fluya, porque estoy convencido que a mayor riqueza, mayor tributación, y eso permite a los estados tener, obviamente, mayor presupuesto, se puede hacer más obra pública, se puede hacer más política social, que eso sí le corresponde al gobierno, la política social sin duda, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita me tiene muy decepcionado la posición de la Cuarta T, por ejemplo, porque no lo defino como una izquierda populista, y esa izquierda a nadie nos gusta. Si fuera una izquierda más racional, una izquierda, un partido demócrata social, una socialdemocracia, quizás pudiera optar por una alternativa de esas, ¿no? Pero no es la socialdemocracia ni de Suecia, ni de Dinamarca, ni de Finlandia, entonces vamos dando por descalificada esa izquierda. Y luego, si nos vamos a los partidos de ultraderecha, no me convencen. Entonces, creo, por ejemplo, en un partido como Acción Nacional que puede mover una posición más liberal. El PRI hay una posición que si retornara a su posición de liberalismo social progresista, pudiera funcionar, pero tiene el PRI por fuerza que trabajar en saldar cuentas pendientes entre sus militantes. O sea, ya no puede sostener familias o sostener caprichos de familias para que los cachorros sigan siendo quienes dirijan los destinos del poder político en un estado o una federación. O sea, eso es impensable ya. O sea, digo, que el que quiera jugar, que juegue a derecho y que gane. Entonces, por eso es muy complicado. Yo creo igual te preguntaría, igual estás en la incógnita, ¿no? Pero sí creo ahorita en los movimientos ciudadanos, fíjate. Yo sí estoy convencido que si nos organizamos... Nomás tenías que decir eso, por Movimiento Ciudadano. Nomás tenías que decir eso, por Movimiento Ciudadano. No, pues Movimiento Ciudadano, es que todos los partidos políticos adolecen ahorita de que primero van el poder y después el poder y después el poder, que en la definición tradicional de partido político, pues es el acceso al poder, pero también el poder, ¿para qué sirve? Pues sirve para servirle a la gente. Para servir, ¿verdad? Si no, no sirve. Si no, no sirve. Para servir, no para servirse. Habrá que decírselo a muchos políticos, ¿no? Por eso se enojan cuando le digo que los políticos no existen.
Oye, pues yo tengo que darle la triste noticia que ahí viene Lalo Yáñez, como siempre con su reloj, Siempre Lalo. a decirnos que el tiempo se nos ha terminado. Pero antes solo me gustaría preguntarte, Mario, a ver, la nueva realidad, ¿cuál es concreto el principal objetivo que debería tener esta nueva realidad? Híjole, es que ahorita la realidad es la inmediatez, no lo inmediato. O sea, nuestra realidad es lo inmediato y lo inmediato es como salimos de este problema que no nos metieron, también hay que entender, no nos metieron los gobiernos, nos metimos todos por una circunstancia exógena. O sea, nadie se imaginó que iba a haber un virus de esta magnitud, aunque luego hay esas teorías de esas teorías medias raras, secretas, de que si un país quiso sabotear a otro, etcétera. Al final de cuentas, pues ya estamos metidos en este tema del COVID. Yo creo que lo que tiene que concentrarse todos es ahorita en salir adelante con los mecanismos que tenemos y que conocemos, con la experiencia acumulada en los años anteriores. Por eso la desesperación que tenemos muchos en nuestra forma de analizar o escribir o mandar señales o mensajes de que el presidente, no es malo decir, mi percepción en este momento era la equivocada y voy a corregir y me voy a ir por esta. Si ideologizamos la economía, vamos a caer en este grave error. No es un tema de izquierdas o de derechas. La economía no se ideologiza. La economía tiene una forma de comportamiento y tiene una manera que se tiene que tratar. Eso se tiene que dejar a un ladito para que esa se encamine de la manera natural que se debe encaminar con la producción, y para producir y hacer riqueza hay que inyectarla, hay que invertirle, como bien dijo Paco Ruiz, 1. Y 2, en el ramo ahorita político, yo creo que tenemos que, casi yo que le diría al presidente que todos signaron un pacto donde definitivamente los partidos se abstengan a estar en procesos de politización de esta desgracia, porque es una desgracia. La prohibición de estar poniéndole a todos estos apoyos etiquetas personales. O sea, ahorita hay que dedicarnos a salir adelante en el tema de salud y el tema de la economía. No hay otra prioridad, esta es nuestra realidad. ¿Cuál va a ser la realidad que pase adelante? Pues de que vamos a tener que cambiar nuestros mecanismos de convivencia social, que efectivamente no le falta razón un poco al presidente cuando habla de que tenemos que entender también que las economías no pueden ser tan materiales. Sin llegar a la espiritualidad franciscana, sí tienen que ser más humanizadas las economías. Sí tenemos que voltear al empresario, tiene que voltear también al trabajador y darse cuenta que el trabajador no es una máquina de hacer dinero, o sea, a través de su fuerza de trabajo. Tiene también familias y tiene que tener espacios de convivencia y tiene que tener también un trato humano. Y también el empresario y también el trabajador tiene que entender que el empresario no es el explotador ni es el villano de todo esto que están creyendo hacer. Por eso digo que si seguimos ideologizando la economía o ideologizando estas acciones, el tema es muy, muy, muy complicado. No funciona por ahí. Pues, ¿de acuerdo? Paco. No, hombre, de acuerdo, ya quieres que nos vayamos. Agradezco mucho todos los comentarios que nos están escribiendo. En verdad, siempre me quedo con muchas ganas de comentarlos y platicarlos. Tratamos de mandarles mensajitos terminando la transmisión. Pero, Mario, te agradezco muchísimo. En verdad, me gusta saber que hay políticos como tú. Me gusta pensar que el nivel de la política se puede elevar. Me gusta pensar que la política está para el servicio de la ciudadanía. Y bueno, pues con ese sabor de boca me voy el día de hoy. Estoy contento de la participación que tuvimos los tres el día de hoy. Y bueno, pues ojalá en medio de toda esta tormenta, en medio de esta crisis, en medio de la gente que se está muriendo, en medio del protagonismo, en medio de lo que está sucediendo, pues qué bueno que puedan suceder, que puedan participar quienes el bien puedan hacer para nuestra ciudad y para nuestro estado. Muy bien, yo nada más un último de esto muy rápido. Qué bueno que Aníbal tiene un espacio desde el punto de vista de medios de comunicación de esta naturaleza, y tú, Paco, como un líder empresarial, una gente muy metida hoy también en temas de activismo social y como empresa,
permitan, por ejemplo, una persona como yo, que se ha dedicado en algún tiempo a la política, poder convivir los tres y darnos cuenta al público, que se dé cuenta que podemos dialogar y podemos elevar el debate y establecer ideas que a lo mejor, como bien lo dices, unas no nos parecen y otras nos parecen acertadas, pues sin embargo podemos darle una idea y una propuesta a la gente para que también la gente se retroalimente y nos retroalimente a todo mundo. De eso se trata. De eso se trata, y si lo logramos y si lo hacemos todos, y si en lugar de defender a nuestros políticos como si fuesen un equipo de fútbol Chivas América, hiciéramos en esas coincidencias, pues estaríamos hablando de otro país. Perfecto. Pues muy bien, eso fue todo por hoy. Queremos agradecerle a usted su valioso tiempo que nos acompañó en el desarrollo de su mesa de análisis de todos los viernes de su Opinión Magazine, en el que lo diremos hasta el cansancio. No hacemos otra cosa más que ponerle a usted sobre la mesa temas de relevancia de lo local, lo nacional, internacional, porque le apostamos a una generación de un auditorio de opinadores que tengan un criterio, para que a la hora de un proceso democrático no votemos, por favor, con la víscera, con la ira, y luego nos anden dando a tole con el dedo. De todas formas, queremos agradecer, por supuesto, al tiempo que nos acompañó, y los invitamos a que nos sigan en nuestra página en internet, es www.a-opinion.com. Estamos en nuestras redes sociales, la del Facebook como @aguasopina, también en Twitter como @aguasopina, y no nos queda más que decirles que el próximo lunes nosotros aquí tenemos una cita.